tienes ese dato o esa información definida en tu mente y en tu corazón, difícilmente vas a poder ser feliz porque no sabes para qué estás en esta vida. Así que yo quisiera hoy llevarte a la escritura acerca de este tema y recordar que tú y yo hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Si hay alguna característica que nos da una identidad ahora en Cristo Jesús, es que somos siervos del Señor. A nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el siervo del Señor, el siervo sufriente. Él sufrió como siervo. Dice la Escritura que Él vino y se hizo siervo, siendo rey se hizo siervo. Y aún en sus propias palabras, Él pudo declarar diciendo que Él no había venido a ser servido, Él vino a servir. Él tenía bien definida su identidad desde el momento en que desde el cielo hubo un plan de Dios de que la presencia misma de Dios habitara entre los hombres. Y eso sucedió en lo que la Biblia nos enseña en Juan 1:1, que vamos a estar ya en unos días celebrando acerca del nacimiento de Jesús. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo era Dios. Y hablamos de cómo Dios vino a través de Jesucristo para enseñarnos a tener una identidad, y sobre todo una identidad que nos identifique con Dios, de quiénes somos y qué es lo que Dios quiere que seamos en la vida. Cuando una persona vive y conoce su propósito y conoce su llamado, va a vivir de acuerdo a ese propósito y llamado y será feliz, independientemente que el mundo le traiga aflicciones, independientemente que el mundo traiga situaciones difíciles a su vida. Está consciente que Dios le tiene con un propósito y puede vivir ese propósito y ser feliz. Así que voy a irme a la antigüedad. En el tiempo antiguo voy a hacer referencia al pueblo de Israel. Y he puesto como título al sermón de esta mañana: nunca te olvides que eres un siervo de Dios. Nunca te olvides que eres un siervo o una sierva de Dios. Y para ello tenemos que ir al Génesis, tenemos que ir a los escritos antiguos, al Antiguo Testamento. Vamos a hablar también del Nuevo Testamento, pero ir al Antiguo Testamento nos lleva a la historia de cómo Dios se manifestaba al hombre en aquellas épocas, cómo se manifestó también al hombre en el tiempo de Jesucristo y cómo se manifiesta a nosotros en este tiempo. Así que podemos recordar, Dios tiene a bien mostrar su amor para con ellos y mandar a un hombre que no quería en su momento cumplir el propósito de Dios. Ponía estorbos, ponía pretextos diciendo: es que yo no sé hablar, yo soy un tartamudo, ¿cómo me vas a llamar a mí? Y Dios llama a un hombre llamado Moisés para que vaya enfrente a Faraón, hable con él y le diga que Dios tiene un plan, tiene un propósito para el pueblo de Israel, que aunque han sido esclavos por 400 años, ahora Dios quiere que sean libres. Y el propósito por el cual Dios envió a Moisés fue que le dijera a Faraón: dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito para ser libre es para servir a Dios. Y el pueblo de Israel en su momento no lo entendía, porque estaban acostumbrados al estilo de vida del mundo, a servir de acuerdo a las cosas del mundo. Y cuando digo mundo, me estoy refiriendo a Egipto. En nuestro tiempo actual, el mundo representa a Egipto. Y así como el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, también nosotros antes éramos esclavos del pecado y servíamos al pecado y vivíamos de acuerdo al mundo, alejados de Dios, sin conocimiento de Dios. Pero un día Dios envió a alguien que nos hablara y que nos hiciera ver el propósito de Dios para nuestra vida, cómo Dios tenía un plan perfecto para nuestra vida. Y esa persona en el tiempo antiguo se llamaba Moisés. En este tiempo yo no sé quién fue el que te habló de Cristo, yo no sé quién usó Dios para que tú fueras libre de esa esclavitud del pecado, cuando en el pasado servías al pecado y no podías tener esa identidad, no tenías ese propósito definido y por ende vivías en una vida de pecado y de muerte, una condenación eterna. Pero dice la Escritura que Dios envió a Jesús para hacernos libres, y el que conoce a Jesús conoce la libertad. Y el pueblo de Israel tuvo que conocer a Dios a través de Moisés. Y cuando Faraón deja ir al pueblo de Israel, dice la Escritura que entraron al desierto y en el desierto empezaron a servir a Dios. Pero insisto, el pueblo de Israel no tenía bien definido ese concepto y continuamente en sus debilidades veían y recordaban en su mente y en su corazón lo que vivían en Egipto y extrañaban lo que vivían en Egipto, y en algunas ocasiones se ponían en contra de Moisés diciendo: es que estábamos mejor cuando estábamos en Egipto.
Estamos aquí en el desierto, padeciendo, sufriendo, siendo afligidos. Pero allá en Egipto, aunque éramos esclavos, teníamos donde dormir, teníamos que comer. Ellos tenían sus momentos de gozo temporal en Egipto, pero en el desierto no los estaban teniendo. Si algo tenían de lo que hacían en Egipto era que tenían continuamente fiestas y celebraban muchas cosas y tenían ciertos tipos de adoraciones a ciertos dioses, y eso implicaba mucha comida y hacer una fiesta. Ellos de alguna manera recordaban, pero extrañaban. Dice la escritura que hubo un tiempo en la que ellos le pidieron a Aarón que pues hiciera algo para que volvieran ellos a adorar como lo hacían allá en Egipto. Y usted sabe la historia de un becerro de oro que se formó con la cooperación de todos, y a su momento fue adorado. Dios ve eso, le dice a Moisés: desciende, necesitas ir para allá porque el pueblo se está olvidando de mí, se está desenfrenando. Y dice la escritura que Moisés desciende y dicen: ¿qué están haciendo? ¿Por qué están practicando estas cosas? Y Aarón dice: bueno, es que el pueblo me dijo, me exigió prácticamente que ellos deseaban hacer esto. Toda esa gente que se olvidó de Dios, se olvidó de que Dios los había hecho libres, se olvidó de que Dios les había dicho que los hizo libres para que les estuvieran en el desierto, todos ellos murieron en el desierto. Murieron. ¿Por qué? Porque aunque fueron libres y vivieron un proceso difícil, en ese proceso ellos tenían que aprender a servir a Dios a pesar de las aflicciones del desierto. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuántas veces Dios te ha pasado por un desierto? Y cuando Dios te pasa por un desierto, tiene un propósito también. A veces no entendemos por qué tenemos que pasar momentos difíciles. A veces no entendemos por qué tenemos que ser afligidos y pasar momentos de escasez, o momentos de enfermedad, o momentos de soledad, o momentos en los que sentimos que somos despreciados o desechados. No lo entendemos, pero todo eso lo vivió nuestro Señor Jesús. Todo ese tipo de acciones que nos hacen sentir tal vez que no tenemos el amor, no tenemos el afecto de las personas que nos rodean, todo eso lo vivió nuestro Señor Jesús y fue rechazado también muchas veces. Ellos en su momento, dice la escritura, sentían la necesidad, el deseo de volver a vivir lo que estaban viviendo antes de conocer la libertad. Insisto, ellos fueron libres para servir al Señor, pero se olvidaron de dónde los sacó el Señor, de esa libertad, y se volvieron a otro Dios en el desierto y todos murieron. Pero Dios le dio la oportunidad a los demás que estaban ahí con Moisés y volvieron a caminar en el desierto, y así continuaron. Dice la escritura que esa generación no entró una nueva generación. Una generación que tenía que ser enseñada nuevamente de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Dios había establecido que ellos tenían que seguir para agradarle y para servirle. Y después de ello lo conocemos como Deuteronomio, en los escritos de la segunda ley o la repetición de la ley, y donde esa nueva generación conoce lo que Dios estableció para que le amaran y le sirvieran. Y esa nueva generación fue guiada a través de Josué, y dice la escritura: Josué, siervo de Moisés, hijo de Nun. Josué fue llamado con un propósito para continuar con el llamado que Moisés tenía y que quedó inconcluso, porque todavía no entraban a la tierra de Canaán, todavía no vencían a los pueblos que estaban antes de llegar a la tierra y poder ir conquistando pueblo tras pueblo hasta que toda la tierra de Canaán fuera del pueblo de Israel, como lo había prometido el Señor. No era nada fácil enfrentar esos pueblos, sobre todo el primer pueblo, la primera ciudad, que era Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad muy grande, y que para ellos era imposible, de hecho era impenetrable, dice la Biblia. Pero Josué tuvo la actitud correcta, tenía identidad, sabía quién era, sabía que era un siervo de Dios, y Dios le había dicho: así como estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo. Yo te quiero decir esta mañana que Dios está contigo, y que Dios quiere que recuerdes que Él te llamó y que tú eres su siervo, eres su sierva, y que es verdad, vas a pasar momentos difíciles, pero esto no quiere decir que Dios no esté contigo. Dios está contigo y te va a llevar a cumplir tu propósito en esta tierra. El pueblo de Israel, sabemos la historia, a través de Josué como líder conquistó Canaán, y Josué repartió la tierra, Josué el conquistador.
Cuando Dios te levanta como un hombre, una mujer que la ha llamado para que le sirvas, Dios te va a levantar para hacer cosas grandes y más grandes de las que tú te puedas imaginar. Reconocemos a Moisés como un gran líder, como un gran hombre de Dios, como aquel hombre que se atrevió a tener esa fe para ver que la mano de Dios abriera el mar en dos. Aquel hombre que vio tantas manifestaciones del poder de Dios frente a Faraón. Aquel hombre que vio tantas manifestaciones de la provisión de Dios en el desierto. Pero detrás de él venía un siervo llamado Josué, aprendiendo y viendo cómo Dios se manifestaba, y eso se arraigó en el corazón de Josué a tal grado que él decía que nada iba a hacer que él dejara de servir al Señor, ni él, ni su casa, ni el pueblo de Israel. Identidad. Una iglesia que tiene identidad, una oveja o un miembro de una iglesia que tiene identidad, es alguien que nunca deja de servir al Señor. Sabe perfectamente que no puede dejar de servir al Señor y mucho menos olvidarse de dónde lo sacó el Señor. Vaya conmigo a la escritura y voy a tomar como base este pasaje bíblico que viene en Isaías capítulo 44 verso 21. El profeta Isaías hace referencia acerca de no olvidarnos que somos siervos de Dios. Y dice así la escritura, hablando el profeta: acuérdate de estas cosas, como diciendo, no te olvides, acuérdate. Oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Vuelvo a repetir esta última frase: mi siervo eres tú. Repita conmigo, y si puede voltear hacia la persona que está a su lado, dígale como que usted es la persona que le está declarando de parte de Dios esa palabra. Dígale, dice el Señor, mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, no me olvides. A veces saber que Dios nos formó y nos llamó para ser sus siervos es algo que, igual que el pueblo de Israel, no alcanzamos a dimensionar. Dios te llamó para hacer grandes cosas. Dice la escritura, hablando el salmista, que la gente que nos conoce verá que grandes cosas Dios ha hecho con nosotros y que grandes cosas Dios seguirá haciendo con nosotros. Por eso seremos o estaremos felices. Dios es un Dios de grandes cosas, de grandes maravillas, y Dios quiere hacer con tu vida algo grande, pero para ello tú tienes que aprender a servirle. Y aún en el desierto, saber que Dios te sacó, te liberó, te hizo libre para que le sirvieras. Tal vez te meta en un desierto para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para en verdad ver que le amas con todo tu corazón, y después de ese desierto Él respaldarte para conquistar todo aquello que enfrentes, gigantes, aún situaciones más fuertes de las que tú piensas que no puedes tú enfrentar y resolver. Pero Dios estará contigo y te ayudará a tener victoria, te ayudará a conquistar todas aquellas promesas que un día Dios te dio y que tal vez no han sucedido todavía, pero están latentes, y Dios está esperando que te acuerdes, que no te olvides que tú eres su siervo, que Él te formó, que en verdad Dios dice en su palabra que Él es aquel que no quiere que tú te olvides de Él. Dice la escritura que en el tiempo de Israel era muy dada la idolatría, y en el diccionario la palabra idolatría se define de esta manera: es que adora ídolos, que ama excesivamente a una persona o cosa, Dios, deidad, persona o cosa que se venera por encima de todo. Hoy es 12 de diciembre y muchas personas en el mundo adoran a diferentes dioses. En el mundo entero, aún en nuestro país, México. Y déjame decirte algo: nosotros tenemos identidad. Sabemos a quién debemos de adorar. Yo no sé si usted algún momento, antes de que conociera a Cristo Jesús, cuando estaba en Egipto, cuando estaba en el mundo, cuando era esclavo del pecado, cuando todavía no conocía de Dios, yo no sé cuántos de los que están aquí hubo un tiempo en que no conocían de Dios, pero alguien les habló de Cristo y ahora conocen de Dios. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión celebraron la Navidad y fueron a una posada? ¿Cuántos de ustedes se comieron una colación?
Y recuerdan cómo nos ganábamos la colación. ¿Lo recuerda? Se cantaba, se adoraba, se alababa. Llega, llega, pecador, llega, llega. Ahorita le damos la colación. Pero fue algo que vivimos, era nuestro estilo de vida. Así nos enseñaron nuestros padres y lo hacíamos con tal devoción porque esa era la identidad de nuestros padres, no nuestra identidad. Dios nos llamó para darnos una identidad. Y aunque era adorar a Jesús, no dice adorar otra cosa, otro Dios, a Jesús. En eso estoy de acuerdo. El único que merece adoración es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero menciono esto porque dice la Escritura, y hablando, tomando en referencia la definición del diccionario acerca de lo que es idolatría, es aquello que amamos más y ponemos por encima de todo. Si hay algo que te impide servir a Dios, si hay algo que hace que te olvides de Dios, ese es tu Dios y le estás rindiendo idolatría. Porque lo pones por encima de Dios. Es tu ídolo, llámese como se llame. Puede ser una cosa, puede ser una deidad, puede ser una persona, todo aquello que tú pongas por encima de Dios. La Biblia dice, y el principal o uno de los principales mandamientos donde se resume toda la ley, es que el principal mandamiento, el más importante, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón. Eso tiene que estar por encima de todo. No hay otro ni otra a quien debemos rendirle adoración, solamente a nuestro Dios. Y el pueblo de Israel tenía el hábito de adorar muchos dioses, pero Dios lo libertó de ahí para que él aprendiera a adorar a Dios. Y adorar tiene que ver también con servir a Dios. Una forma de adorar es sirviendo al Señor. Una forma de adorar es poder ministrar con instrumentos. Una forma de adorar es poder cantar. Una forma de adorar es estar aquí en la casa del Señor. Una forma de adorar es estar en comunión con Dios a través de la oración. Y todo eso tiene que ver con nuestro Dios, que lo ponemos por encima de todo. Cuando tú tienes esa identidad, entonces sabes que fue Dios el que te dio una nueva forma. La Biblia dice, cuando venimos a Cristo Jesús, nueva. Así que Dios nos formó, nos hizo de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo. Somos nueva criatura. Él nos formó. Le pertenecemos. Somos sus siervos. Y nos formó para servirle a Él. No nos dio una nueva vida para seguir sirviendo al mundo, las cosas que están en el mundo. No nos dio esa vida para olvidarnos de Él y volvernos otra vez al pasado. La Biblia dice que aquel que decide seguir al Señor Jesús y voltea para atrás, se olvida, no es digno del Señor. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña Josué 24:14. Dios espera que recordemos que somos siervos solo de Él o solo para Él. Y ya hablé un poco acerca de la historia de Josué, pero quisiera llevarte a la Escritura para reafirmarlo. Verso 14, dice la Escritura hablando de parte del Señor. Ahora pues, temed al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Servirle con integridad y con fidelidad. Cuando dice integridad es con todo lo que somos, con todo nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente. La Biblia lo define así: que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Cuando tú puedes acercarte a Dios y poder adorarle con todo tu cuerpo, entonces tú estás cumpliendo lo que dice la Escritura de servirle con integridad, completamente, con todo tu ser. Pero dice ahí con fidelidad. Y una persona que le sirve a Dios con fidelidad tiene que aprender a quitar todo aquello que le estorbe. Estorbos va a haber siempre en nuestro caminar con Dios. Y sabemos quién es el que estorba y quién es el que pone obstáculos para que no sirvamos a Dios. Eso siempre va a estar latente. Pero cada vez que se presente un obstáculo, venga algo que se quiera anteponer al amor o al servicio a Dios, tenemos que tomar la actitud correcta y tomar nuestra identidad y aprender a reconocer que tenemos que
considerar a Dios antes que eso que se presenta delante de nosotros y que nos puede impedir a que cumplamos nuestro propósito de saber que debemos de servir al Señor con integridad y con temor. Dice la Escritura que debemos de quitar, vaya conmigo, verso 14: quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. En otras palabras, tenemos que quitar aquello que en el pasado, en el mundo, era parte de nuestra vida, y tenemos que decidir servir a Dios. Dile al que está a tu lado: Dios te está recordando que eres un siervo o una sierva de Dios. Díselo. Tenemos que quitar cosas, tenemos que quitar lo que estorbe. Tenemos que hacer a un lado aquellas cosas que no nos están ayudando a poder cumplir con el propósito, con el llamado de parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque en el momento que tú cumplas ese propósito, de ese llamado de Dios, como lo hizo Josué, y que determinó en su corazón ir y poseer la tierra, conquistar la tierra, independientemente de lo que pudieran enfrentar, aunque hubieran ejércitos más fuertes que ellos, él sabía quién estaba con él, él sabía quién era él sabía que era un siervo del Señor, y él dijo: vamos a poseer esa tierra, porque en ese lugar es donde vamos a servir al Señor. Dice la Escritura que ese lugar, Canaán, era una promesa de Dios, una tierra que fluía leche y miel, y donde Dios estaría con ellos. Déjame decirte algo: los estorbos vienen porque Dios quiere bendecirte y entregarte ese Canaán, esas promesas que son exclusivamente para ti, para el propósito de tu vida, y que te van a hacer sentir feliz, pleno, dichoso, dichosa. Pero el enemigo no va a querer que tú recibas esas bendiciones, y va a poner estorbos, y va a poner oposición. Pero tú tienes que ser valiente. ¿Recuerdan las palabras que Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. En otra ocasión le dice: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. No tengas miedo. Sigue adelante, porque hay algo que te espera, hay una promesa. Y esa motivación de Josué motivó a esa nueva generación para ir y conquistar la tierra de Canaán, y la conquistaron. Déjame decirte algo: hay promesas en la vida que Dios aún no ha cumplido, pero que Dios te las quiere conceder en este tiempo. Y por eso Dios habla a tu corazón hoy, recordarte que eres un siervo, una sierva de Dios, y que Dios quiere que retomes ese llamado, ese propósito, para que Dios cumpla aquello que has esperado por años. 40 años en el desierto estuvieron dando vueltas porque no tenían definido el plan de Dios en su vida. Pero cuando tienes el plan definido, Dios va a acelerar las cosas. Lo que no ha pasado en años pasará en meses. Lo que no ha pasado en meses pasará en semanas. Y lo que no ha pasado en semanas será de un día para otro, porque así es nuestro Dios. A eso se le llama actitud de fe. Saber nuestra identidad, que ya no vivimos nosotros, sino ahora Cristo vive en nosotros, es tener identidad. Pablo lo declaraba. Y cuando tú tienes esa identidad, tú sabes que todo lo vas a poder en Cristo. Vaya conmigo a la Escritura, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 22. El apóstol Pablo nos recuerda que si somos siervos debemos de vivir sirviendo, y tenemos que aprender a servir a Dios en aquellas cosas donde Él nos ponga, en aquellas cosas donde Él nos llame. A veces Dios nos va a poner a hacer algo que a lo mejor no es nuestra habilidad, no es lo que nos gusta, pero es parte del proceso de lo que Dios quiere hacer, que aprendamos para servir con temor y con integridad. ¿Cuál fue el ejemplo que Jesús puso para mostrar cómo se debería de servir? Y voy a mencionarlo como algo que no es nada fácil, que no es algo común, que tal vez no vaya de acuerdo con lo que nosotros queremos. A lo mejor nosotros queremos servir en un lugar de posición donde podamos ser vistos, y no en un lugar de posición donde nadie nos vea y hagamos cosas que tal vez a nadie le interesa hacer, como el limpiar los baños o cosas de esas. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó a los discípulos a servir, y lo que hizo fue que tomó una bandeja con agua, una toalla, y fue a los pies de ellos y empezó a lavar los pies de los discípulos. Eso era algo que hacían los esclavos. Cuando uno llegaba a una casa, normalmente salía uno de los esclavos, de los sirvientes de la casa, y lavaban los pies de los visitantes. Jesús toma posición de siervo y va y lava los pies de los discípulos. Es algo que tal vez no esperamos que Dios nos llame a hacer, pero Dios nos va a llamar a hacer cosas que a lo mejor, insisto, no es lo que esperamos, pero es parte del proceso. Él se humilló como siervo y empezó a lavar los pies, y él pudo lavar uno y lavar otro. Y cuando llega con Pedro, el apóstol Pedro le dice: no, a mí no me lavas los pies. ¿Cómo, Señor?
no te humilles de esa manera. ¿Cómo? Y el Señor le dice: Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo. Ah, no, Señor, entonces no nomás los pies, lávame todo. Déjeme decirte algo: a veces Dios va a usar a alguien no para lavarte los pies, sino para lavarte de los pies a la cabeza, porque te va a dar el mensaje de Dios, y ese mensaje te va a dar a conocer a Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre te limpiará. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Jesús, aunque se humilló siendo siervo, dice la Escritura que Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios quiere exaltarte, Dios quiere levantarte. El que se humilla, Dios lo exalta. Así que tenemos que aprender a servir de esa manera. Tenemos que aprender a servir de una manera en la que no importa en el área donde Dios nos llame, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Pablo lo dice así en este pasaje de Colosenses 3:22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y sigue añadiendo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, al Señor servís. Qué tremendo este pasaje del apóstol Pablo, diciendo: todo lo que hagas a los hombres, hazlo como si fuera para el Señor. Los muchachos de el ministerio de adoración y de alabanza que estuvo aquí, Fuego de Dios, lo hacen para Dios. No lo hacen para nosotros. No vinieron para que los hermanos nos vean y se gocen y lo hacemos para ellos. No, ellos lo están haciendo aquí para Dios. Tú eres partícipe de lo que ellos están haciendo para Dios. Recompensa. Hace 29 años yo llegué a este lugar y lo primero que Dios me llamó a hacer fue barrer y echar agüita a la tierra, porque no había piso, era tierra, y barrer antes de cada reunión. Yo llegaba con mis zapatos boleados y eran negros, pero al iniciar el culto estaban grises. Pero Dios me llamó a hacer eso, a limpiar, a servir y hacer todo tipo de necesidad que hubiera dentro de la iglesia. Participaba de ello. Y Dios, sirviendo en las cosas más sencillas, de ahí Dios me llamó para poder servir como pastor en este lugar. Tiene su recompensa. En realidad, lo que tú haces, aunque sea algo pequeño, hazlo para el Señor. Dios te va a recompensar. La Biblia es muy clara. Pablo dice: habrá una recompensa de parte de Dios. La recompensa tiene que ver con las bendiciones de Dios. A lo mejor Dios no te va a recompensar en algún ministerio dentro de la iglesia, pero te va a recompensar en aquello que tanto le has pedido y has esperado y que no ha sucedido. Y Dios está diciéndote hoy: acuérdate que eres mi siervo. Yo soy tu Dios y quieres que yo obre, y quieres que yo te respalde, y quieres que yo manifieste mi promesa en tu vida. Bueno, recuerda que eres mi siervo, mi sierva. Y en otras palabras está diciéndote: estoy esperando que me sirvas con integridad y con temor. Vaya conmigo, si me acompaña por favor, a Primera de Crónicas capítulo 28 verso 9. Si nos olvidamos de Dios, de que somos siervos de Dios, va a traer consecuencias malas. Nos conviene servir al Señor. Si Dios nos llamó, nos sacó de una condición de la esclavitud para servirle, y hemos estado pasando un proceso difícil de desierto y dejamos de servirle y nos olvidamos de Dios, si lo hacemos, aunque Él nos haya hecho libres, habrá consecuencias por habernos olvidado de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y no servirle. Cuando Dios te llama, Él espera que tú le sirvas. Él espera decirte: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No quiere decirte siervo malo y negligente. Apártate de mí, no quiere decir eso. Eso no lo ganamos nosotros si no hacemos lo que el Señor espera, si no hacemos de acuerdo a lo que Él nos llamó y tenemos definido como identidad. Este pasaje de Primera de Crónicas capítulo 28 verso 9, hay una palabra para Salomón, y
Dios le habla a través de su padre diciendo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Cómo debemos de servirle al Señor? Con corazón perfecto. ¿Y qué más? Cuando servimos en la iglesia, ¿cobramos? Lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos porque amamos a Dios. Lo hacemos porque Dios nos llamó a servirle. Y sabemos que Dios nos dará la recompensa. Dice la Escritura que todo lo que hagamos para el Señor, insisto, tendrá su recompensa. Pero dice este pasaje: con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo vas a hallar, mas si lo dejares, Él te desechará. ¿Qué dice ahí? Para siempre. Nos conviene servir al Señor y no olvidarnos de Él. Pero si lo dejamos, si nos olvidamos, Él nos va a desechar, y es algo que es para siempre. Y le dice en el verso número 10: mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Lo voy a parafrasear. Dios te llamó a ser siervo o sierva. No podemos poner excusas diciendo que hay estorbos, que hay situaciones que no nos permiten servir al Señor. Cuando Dios te llamó, Dios te da la capacidad para que le sirvas. La Biblia dice que Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Y nuestra capacidad no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Cuando tú sabes que tienes el llamado de Dios a servirle, Dios va a poner todas las cosas para que tú lo sirvas. Y va a haber obstáculos, pero tú tienes que enfrentarte, como lo hizo Josué, a esos obstáculos y decir: vayamos y enfrentemos y poseamos, porque Dios está con nosotros. Tenemos que hacer aquello que Dios nos llamó, para que podamos ver la promesa de Dios cumplida en nuestra vida. Los estorbos van a venir, insisto, los obstáculos van a venir, pero que nada detenga el llamado de Dios que tiene para tu vida. Y en ese pasaje al final le dice: Dios te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Yo te puedo decir hoy, esta mañana, Dios te eligió a ti. Tú eres una persona privilegiada. Y Dios quiere que tú seas partícipe de la edificación de la iglesia, de la casa del Señor, de su obra, de su reino. Y dice la palabra muy clara: esfuérzate y hazla. No hay otra opción. Si Dios te llamó, esfuérzate y hazla. ¿Por qué le dice esfuérzate? Porque con nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos las fuerzas de Dios. Y para que las fuerzas de Dios estén con nosotros, tenemos que servirle, y Dios estará con nosotros. Si tú le sirves, Dios va a estar contigo. Si tú no lo sirves, Dios no va a estar contigo, simplemente te desecha. No vas a sentir el respaldo de Dios. Cuando Dios ve a una persona que le sirve con ese temor, es una persona que va a tener experiencias con Dios día a día, como dice la Escritura, de gloria en gloria. David, a donde quiera que iba, Dios le daba la victoria. Si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, y sabes perfectamente que Dios te llamó, hay una victoria hoy que Dios quiere darte, y va a depender mucho de tu decisión esta mañana. Vaya conmigo, por favor, a Josué capítulo 24, verso número 20. Las personas que se olvidan de Dios tienen consecuencias, y no está Dios ahí con ellos. Pero la persona que sirve a Dios, a pesar de que está en un desierto, Dios le librará de toda circunstancia que enfrente en ese desierto. Si viene el sol a incomodar, Él mandará una nube para que le dé sombra. Si en la noche viene el frío de la noche, Él levantará una columna de fuego. Si en el caminar en el desierto no hay comida, Él mandará codornices, Él mandará maná, Él mandará la provisión del alimento. Si en el desierto no hay agua, Él abrirá aún de la roca para que agua brote y puedas beber de ella y saciar la sed de tu alma. Dios es nuestro proveedor. Si le servimos, nada te faltará. Dice este pasaje de Josué 24:20: si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos dijeron: testigos somos. ¿Cuántos de los que estamos aquí
hemos decidido servir al Señor. Cuando yo era joven, yo sé, ya pasaron muchos años, pero cuando yo era joven, cantaba un canto. A lo mejor los muchachos de Fuego de Dios se lo saben porque ellos tocan muchas canciones de mi generación. No, digo de algunos muchachos del grupo, hay muchos jovencitos, ¿verdad? No sé si se lo sepan, pero va algo así. Yo he decidido, voy a vivir como un creyente, darle la espalda al enemigo, voy a vivir lo que yo creo. ¿Alguien lo escuchó algo así? ¿Nadie? ¿Sí? Muy bien. ¿Uno? ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Alguien más? ¿Tres? Muy bien. Esa decisión de vivir como un hijo de Dios, de servirle, es darle la espalda al enemigo y saber que aunque el enemigo viene y quiere hacer que nos olvidemos de Dios, que no hagamos lo que Dios nos está llamando a hacer, Dios va a esperar que tomemos la decisión correcta, como lo hizo Josué. Dice la Escritura que estos hombres que estaban con Josué, este pueblo que estaba con Josué, dijo: Señor, hemos decidido servirte a ti. Y Josué dijo: ustedes son testigos, testigos somos. Y tenemos que aprender, hermanos, a saber que hay una gran multitud a nuestro alrededor que está esperando que nos mantengamos sirviendo al Señor a pesar de todos los obstáculos que enfrentemos en nuestros desiertos. Por último, quisiera llevarte a Zacarías, capítulo número 1, verso número 3. Dios espera que todo aquel que ha descuidado su servicio a Él, a Dios, se acuerde de lo que Dios hizo en su vida y se vuelva a Él. Dios sigue esperándote, que tú recuerdes de dónde Dios te sacó, lo que ha hecho en tu vida, lo que tú un día le prometiste, porque tú prometiste servirle a Dios, y Él está esperando que lo hagas. Él está esperando que cumplas con aquellas cosas que un día tú le dijiste al Señor que harías. Zacarías capítulo 1, verso número 3, dice así la palabra del Señor: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Quién lo ha dicho? Jehová de los ejércitos. Si tú te vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti. No es que Dios se haya alejado, lo que pasa es que cuando dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, le estamos dando la espalda a Dios. Y no es darle la espalda a Dios, tenemos que hacer aquello que Dios nos llamó y darle la espalda al enemigo, a aquel que pone los estorbos. Así que si por alguna circunstancia hemos dejado de hacer algo que Dios nos llamó, es tiempo de darle espalda al enemigo y poder decirle al Señor: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Y como dice Zacarías, que en realidad nosotros podamos volvernos a Dios y poder volver a hacer las cosas que un día nos llamó. Hay un mensaje que Dios habla a una de las iglesias que están en Apocalipsis, y ese mensaje tiene que ver con el servirle con amor a Dios. Y cuando uno es rescatado de una condición de vida, de la esclavitud, o Dios nos levanta de una enfermedad y decidimos y prometimos servirle, Dios sigue esperando lo que le prometimos, Dios sigue esperando que le sirvamos. Y muchas veces las circunstancias, después de que todo está bien, hace que nos olvidemos de Dios. Por eso el título del sermón: nunca te olvides que eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y cuando te olvidas de Dios, entonces dejas de hacer las cosas que un día prometiste a Dios y dejas de amar a Dios como lo dijiste en el pasado cuando lo conociste. Y ese mensaje a esa iglesia es referente al amor hacia Dios, y le dice: vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Pero hay algo más que le dice: mira de dónde has caído, mira, analiza qué fue lo que dejaste de hacer y vuelve a hacer otra vez las obras que hacías al principio. Servías bien y Dios quiere eso. Al ver el amor que se vuelve a restaurar, ese amor se va a convertir en un servicio por amor. Vas a ser un siervo, una sierva por amor, y al sentir ese servicio en tu vida, vas a sentir la misma presencia de Dios manifestándose en todo lo que hagas, porque Dios está, insisto, con aquellos que deciden servirle para poder vivir de acuerdo a su voluntad y propósito. Dice la Escritura que el perdón de Dios viene cuando tú decides volverte a ese primer amor. Malaquías capítulo 3, verso 13. Termino con este pasaje.
No importa cuánto tú te hayas alejado de Dios o te hayas olvidado de Dios. No importa cuánto tiempo ha pasado, tal vez 1 año y medio de pandemia, te olvidaste de Dios. Tal vez algunas personas allá en casa siguen olvidándose de Dios, sabiendo que hay un lugar donde tienes un encuentro con Dios y un lugar donde tú puedes servir al Señor, que es esta casa. Y tener la oportunidad de hacerlo y no hacerlo, eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Y si tú tienes la oportunidad, yo quisiera que meditaras en este pasaje final que nos va a llevar a la reflexión para venir a este altar y decirle: Señor, hoy yo soy tu siervo, porque tú me sacaste de una condición en la que era esclavo, pero ahora, Señor, ya no soy un esclavo del pecado, del temor. Ahora soy un siervo, un esclavo tuyo, Señor, para hacer lo que tú me pidas. Vaya conmigo, Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dice aquí en Malaquías que ellos hacían referencia de que los que no servían a Dios estaban siendo prosperados y les iba mucho mejor. Y dice el Señor: han hablado violentamente contra mí. Cada vez que miramos a aquel que no sirve a Dios y le va bien, y que nosotros que servimos a Dios y las cosas no nos van tan bien porque estamos en el desierto, no mires la condición o la circunstancia que estás viviendo ahora. Tienes que aprender a mirar con los ojos de la fe lo que te espera si tú te mantienes firme. No mires al impío cuando prospera y deseas el camino del impío, porque al final el impío y todo lo que tiene perecerá. Pero si tú miras a Dios y sus promesas, todo lo que tienes y lo que tú eres permanecerá. Sigue diciendo este pasaje, si me acompañas. Verso número 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y digo, los que temían a Jehová escucharon lo que había dicho el Señor acerca de los que argumentaban que les iba mejor a los que no servían al Señor. Y empezaron a platicar entre ellos, y dice la Escritura que ellos llegaron a una conclusión. Dios escuchó lo que ellos estaban hablando, y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un libro, un memorial para a todos aquellos que piensan en nuestro Señor y lo importante que es servirle y saber que somos siervos de Dios. Un memorial para aquellas personas que temen a Dios. Y dice el verso 17: las personas que están en este memorial, que me sirven y que han considerado el servirme, serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no solamente eso, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Seréis mi especial tesoro. Sabes que esta mañana Dios te dice: no te olvides que eres mi siervo y mi sierva. No te olvides que eres mi especial tesoro, que yo te llamé, yo te formé. Eres mi siervo, mi sierva. Y sí, has pasado por el desierto, pero yo he estado contigo, dice el Señor. Yo nunca te he dejado, nunca te he desamparado. Y aunque la batalla ha sido difícil, esfuérzate y sé valiente, muy valiente. No temas, no tengas miedo, sigue adelante, sigue sirviendo, porque la recompensa que viene es una recompensa mucho mayor que la que tú te puedes imaginar o pensar. La Biblia lo define así: la gloria postrera que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu ministerio,
para tu persona, la gloria postrera es mayor que la primera. Tenemos que aprender a ver como esos hombres de Dios en el pasado que sirvieron a Dios y que miraban a las promesas de Dios y no miraban las circunstancias que estaban viviendo. Si hay estorbos que han impedido que tú ejerzas el ministerio, ministerio tiene que ver servicio, ser un siervo del Señor, una sierva del Señor. Hoy yo te invito a que tú le digas: Señor, ayúdame a enfrentar esos estorbos. Ayúdame, Señor, a vencer esos estorbos, como lo hizo Josué al conquistar la ciudad de Jericó y todas las demás ciudades. Y ayúdame, Señor, a alcanzar la promesa más importante, que es la vida eterna. Si tú le sirves, Él podrá decirte: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo te invito a que estés de pie un momento y quiero invitarte a venir a este altar y que tú puedas presentar tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Y que en ese altar tú le puedas decir: Señor, yo recuerdo, no me he olvidado de dónde me sacaste. Yo recuerdo qué hiciste conmigo, Señor, hace más de 35 años. Yo recuerdo, Señor, cuál era mi estilo de vida. Han pasado 35 años y quiero seguir amándote y sirviendo, porque sé que hay una promesa que me espera. Y aunque el desierto ha sido difícil, ha habido víboras en el desierto, venenosas, pero así como en el desierto el pueblo de Israel tuvo que enfrentar esas víboras venenosas que mordieron a muchos y eran mortales, esas mordidas o picaduras. Dice la Escritura que Dios usó a Moisés para levantar también una vara con una serpiente en el desierto, que representa también a nuestro Señor Jesús, que sería levantado. Y así como Moisés levantó en el desierto, hoy nuestro Señor Jesús sigue siendo levantado, para que todo aquel que lo mire, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que lo mire no venga a la muerte, sino tenga la vida. Dios levantó a Jesús para que tú lo sigas mirando. Él es el autor y consumador de la fe. Hoy yo te invito a que pongas tu mirada no a quien sirves, sino pon tu mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y si tú lo haces de esa manera y le sirves, y todo lo que haces lo haces para Dios y no para los hombres, habrá una recompensa que hoy Dios empezará a darte si tomas la actitud correcta. Si decides hoy seguir sirviéndole o retomar el servir a Dios con todo tu corazón. Quisieras venir a este altar mientras que hacemos esta oración y los muchachos nos ministran con una alabanza. Dios está aquí entre nosotros. El Espíritu Santo está entre nosotros y Él quiere tocarte a ti. Él quiere tocar a tu corazón en este altar. Quiere escuchar tu voz diciéndole: Señor, aquí estoy, te necesito, me haces falta. Quiero servirte, Señor, porque sé que tú me llamaste a eso, pero ha habido estorbos, ha habido obstáculos. Pero hoy, Señor, esta mañana yo quiero, Señor, salir adelante. Ya no quiero seguir igual. Quiero volver a ese primer amor cuando te conocí por primera vez. Y todo lo que quería era servirte en lo que me pusieran. Yo quería ser parte de esa área que me hacía sentir bien, porque lo hago para ti, lo hacía para ti.